Hola, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien. Nos da gusto estar en esta tarde-noche nuevamente compartiendo la escritura con cada uno de ustedes. Agradecemos que se conecten. Sabemos que estamos de fiesta como país, pero también es el tiempo de orar y agradecer a Dios precisamente por esta celebración, esta festividad y reconocer que Dios nos ha dado la libertad natural, pero también la libertad espiritual. La escritura en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 32, es un versículo que conocemos, y la escritura nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Qué regocijo hay en nuestros corazones al saber que somos un pueblo libre, soberano, pero cuán grande y mayor debe ser nuestro regocijo al darnos cuenta que tenemos la libertad en Jesús, una libertad que a Él le costó ir a la cruz del Calvario y a nosotros solamente aceptarla en nuestro corazón. Si nosotros ya lo tenemos, podemos gozar y estamos gozando de esa libertad, y en la eternidad lo estaremos también gozando. Hermano, pero si tú, amigo que me escuchas, todavía no conoces esa verdad del Hijo de Dios, no de una religión, porque las religiones se respetan, tendrán su lugar, pero Jesucristo no es una religión. Jesucristo es el Hijo de Dios que murió en la cruz del Calvario para salvar a toda la humanidad, incluyéndome a mí y a ti. Así que en este tiempo que hablamos de libertad, hablemos de que Dios vino a dar libertad de la cautividad de nuestros pecados. Así que acércate a Él, conócelo, recíbelo en tu corazón, ten una experiencia con Él verdadera y no te arrepentirás. Oremos a Dios, pidámosle que el Señor bendiga nuestro país, pero también démosle gracias por la libertad natural y la libertad espiritual que ha sido comprada en la cruz del Calvario. Oremos pues. Señor Dios, te damos muchas gracias por este tiempo en el que nos permites acercarnos a través de la oración para darte gracias por nuestro país, darte gracias, Señor, por la libertad natural, por todas aquellas vidas que se entregaron, que fueron muertas, Señor, por causa de una libertad natural. Señor, tú tienes planes a través de la humanidad, tu perfecta voluntad se traza y ha sido trazada desde antes de la fundación de este mundo. Padre, gracias por disfrutar como país, como nación, esta libertad. Gracias, Señor, porque de esa manera nos dejas ver la libertad que tenemos a través de Jesucristo, tu Hijo amado, que dio su vida en la cruz del Calvario y que todavía ese sacrificio sigue vigente hasta este instante. Señor, si en lo natural somos capaces de celebrar, de estar contentos, de saber que tenemos la libertad natural, ¿cuánto más, Señor, podremos celebrar y usar nuestro aliento para decir gracias por la vida de Jesús en la cruz del Calvario, por amarme, Padre, y darme salvación de la condenación eterna? Señor, gracias por los que ya te conocemos y te tenemos en el corazón. Te hemos invitado a que formes parte de nuestra existencia aquí en la tierra, pero también de aquellos, Señor, que no te han conocido en esa experiencia de una libertad de la cautividad del pecado. Cuando no te han recibido en su corazón, dales la oportunidad y que este día no pase, sino ellos abren su corazón hacia ti y te reconocen como su Salvador, aquel que pagó su vida para darnos esta libertad espiritual. Gracias te damos por este tiempo donde podemos aprender de cómo acercarnos a ti a través de la oración. Quédate con nosotros y permite que nuestro entendimiento sea abierto de tal manera que lo que hoy aprendamos, Señor, lo podamos poner por práctica en nuestra vida de oración. Gracias por tus bendiciones, por tu misericordia, y guárdanos, Señor, hasta el día de tu venida y permítenos apreciar y valorar esta libertad eterna, espiritual. En el nombre de Jesús, amén. Estamos aprendiendo precisamente cómo acercarnos a Dios a través de la oración, y hemos aprendido también que la oración es un momento de acercarnos a Dios pidiendo, rogando cualquier cosa, pero con sinceridad, con honestidad, con sumisión y con esa obediencia a la palabra del Señor. También orar o acercarnos a Dios en oración es no solo rogar, pero es de una forma suplicante. Así que gracias a Dios porque somos bendecidos, tenemos este hermoso privilegio que nos ha sido dado a todos los creyentes,
aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Es una hermosa experiencia que todos debiéramos desear participar y tener cada instante con nuestro Salvador. Es esa línea de comunicación continua con el Hijo de Dios y con el Padre Celestial. La Escritura nos dice en San Juan 14, el libro de San Juan 14, versículo 13 al 14. La Escritura dice así: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Nosotros podemos acercarnos en este ruego, en esta súplica, pidiendo las cosas en el nombre de nuestro Señor. Jesús está escuchando nuestra oración y desea que lo pidamos en el nombre de Él, y el nombre de Él viene siendo también el nombre de su Padre. ¿Qué es nombre? Nosotros lo hemos aprendido a través del tiempo en la Escritura. Tiene que ver con la naturaleza, la esencia de la persona. ¿Y quién es Dios en su naturaleza? O su nombre como una naturaleza. Su nombre es alguien que es limpio, santo, puro, alguien que es amoroso, perdonador. Entonces, cuando nosotros nos acercamos en oración para pedir, rogar cualquier cosa con sinceridad, con sumisión y súplica, rogativa, nosotros lo vamos a hacer en la naturaleza de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es limpio. Nosotros como humanos no sabemos cómo pedir porque nuestra naturaleza realmente deja ver que es egoísta, es mala. Así que vamos a pedir de acuerdo a nuestros intereses. Pero Dios va a contestarnos y cuando le pidamos lo va a hacer en una limpieza total, en una santidad, porque ese es su nombre. Entonces, esta cita nos deja ver que lo hagamos a través de su naturaleza, no de la nuestra. Luego ahí mismo en el libro o en el Evangelio de San Juan, solo que un capítulo más adelante, en el capítulo 15, versículo 7, la Escritura dice: si estuviereis en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que quisiereis y os será hecho. Estos son los dos requisitos o condiciones para que nosotros podamos alcanzar un nivel más alto dentro de la oración. Como a través, dice, cuando nosotros estamos, esta porción, en Cristo y sus palabras estén en nosotros. Es una relación recíproca, es una relación íntima cuando nosotros estamos dentro de Él y cuando su palabra está dentro de nosotros. Así que es la forma de que nosotros vamos a poder recibir respuestas y sabremos que son las respuestas correctas porque no son algo que nosotros estemos pidiendo en nuestra naturaleza de pecado, de odio, de maldad, sino es en la naturaleza de Dios de acuerdo a sus planes. Entonces, la Escritura dice, si estuviereis. Esta palabra estad, nosotros sabemos que la Escritura ha sido traducida al español del idioma hebreo y hay una multitud de palabras en una sola que para nosotros es el español. Aquí tenemos estuvieres, pero esta palabra estar significa continuar, pararse, morar, ser empleado. Cada una de ellas tiene una enseñanza para nosotros. Por eso es que es sorprendente el idioma hebreo, porque para nosotros solamente la palabra estuvieres en español, pues significa eso, estar. Sin embargo, en el hebreo es pararse, en otras palabras, determinarse, estar dentro de Dios, estar cerca de Él, morar, dice este significado, y utiliza una que significa ser empleado. Alguien que es empleado tiene un dueño y permanece ahí hasta que el dueño le dice que se puede retirar, ¿cierto? El empleado no manda, el empleado obedece, recibe las órdenes. Entonces, nosotros tenemos que estar en Dios. Cuando nosotros nos mantenemos ahí, continuamos, porque es uno de los significados. También significa estar, o si estuvieres en mí, es aguantar, ser firme, quedarse, tardarse o alargar el tiempo de estadía. Con eso nos deja ver que no es estar en Dios nada más cada servicio presencial o cada tiempo de transmisión y tener nuestro corazón volcado en la presencia de Dios, sino es donde quiera que nos encontremos, vamos a estar morando, soportando, permaneciendo, siendo firmes, no importa
qué tiempo tengamos que hacerlo hasta que el Señor venga. Nosotros, donde quiera que nos encontremos, vamos a demostrar que estamos parados o estamos en Dios, que no cambiamos porque ya no estamos dentro de un edificio como iglesia, o ya no estamos con nuestros hermanos en la fe, estamos en el trabajo. Estar en Dios, esta condición de estar en Él, es que todo lo que hagamos dé testimonio de que somos hijos de Dios, no importa el lugar donde nos encontremos ni las personas con quienes nos rodemos. Así que esa es una de las condiciones para que nuestra oración, junto con la siguiente que la leímos, que es su palabra esté en nosotros, sus palabras que estén dentro de nosotros, sus palabras en plural, porque su palabra tiene infinidad de enseñanzas, de principios. Bueno, luego nosotros estamos aprendiendo que después de tener una oración de petición, una oración con una voz audible, entendible, nosotros vamos a llevar un nivel más alto en oración a través del Espíritu Santo, que es aquel que pide por nosotros, dice la Escritura, con gemidos indecibles. Es ahí donde ya no hay las palabras entendibles, sino que solamente es un gemido, es una oración, y en ese caso está dividida, o lo hemos estado estudiando, a través de dos triángulos que forman el sello, y el primer triángulo inferior tiene que ver con la oración de intercesión. Vamos a pintarlo, lo hemos visto, hoy estaremos viendo el último lado del triángulo superior, pero el primer triángulo sabemos que al unirlos se van a convertir en un sello que Dios quiere poner en nuestros corazones acerca de la oración. Y estamos viendo que el triángulo inferior precisamente nos habla de los tres lados que hay en el Espíritu Santo a través de la intercesión. La intercesión significa estar en medio de, también significa el acto de interceder, mediación. Es alguien que se interpone entre grupos con diferencias, con el propósito de reconciliar el favor entre unos y otros. Miren qué importante es dejar que la presencia del Espíritu Santo dirija nuestra oración. Después de hacerlo con el entendimiento, nosotros podamos ser influenciados por el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, y entonces practicar esta oración que muchas veces cuando las personas nos escuchan orar rechazan porque no entienden esta dimensión. Pero nosotros que lo hemos aprendido, lo hemos entendido, sabemos el poder que hay. Imagínate interceder con esta situación de ser alguien que se interpone entre grupos con diferencias, y que el único propósito que se desea es ser un mediador para reconciliar el favor de un grupo y de otro. No necesitamos hacerlo público, no necesitamos usar nuestros diálogos porque pues nuestras palabras salen sobrando, pero cuando nosotros intercedemos en el Espíritu Santo de esta forma, Dios viene y usa esa intercesión como una mediación entre las diferencias de estos grupos, alguien que se pone en medio. Qué bueno entonces es que el Espíritu Santo nos lleve a interceder. Y ya vimos los tres primeros lados. En este caso solo los voy a anotar para llegar al final en un ejemplo. En ellos encontramos la oración palal, y aprendimos que este tipo de intercesión nos ayuda a abrir el camino en Dios. Luego, el segundo lado, hay videos atrás donde nosotros hemos estudiado un poquito más acerca del tema. Si usted gusta revisarlos, lo puede hacer. Es importante que practiquemos esta intercesión. ¿Por qué? Porque el hecho de ponerse como un mediador, no en mi humanidad, sino en el mismo Espíritu de Dios, es otra cosa y tiene poder. Bueno, la oración atar, que es el que transforma mi enojo, que he ofendido al Señor, y trae su misericordia a nuestras vidas. El tercer lado de esta intercesión de la que se pone como mediadora al estar orando de esta manera, con esta intercesión, es la oración pagá. Cada una de ellas tiene un propósito.
El hecho de que nosotros las estudiemos no significa que cuando estemos orando en el Espíritu y estemos gimiendo, estemos intercediendo, el Espíritu de Dios en nosotros, estemos pensando, ay, creo que ahorita estoy haciendo la oración palal o creo que ahorita estoy en este lado del triángulo. No, hermanos, es para que tengamos un panorama general de cuán bendecidos somos y lo practicamos. De ahí, olvidémonos, el Espíritu de Dios dice es el que sabe cuál es nuestra necesidad y Él va a pedir como conviene, no como nosotros nos imaginamos. A nosotros solo nos toca dejarnos en las manos del Espíritu Santo como un vaso, como un instrumento para que esa intercesión fluya y entonces las cosas sucedan de acuerdo al propósito y al plan maestro de Dios para la vida que Él nos presta. Y en esta porción, la oración o de intercesión pagada en el Espíritu, es aquella que nos revela la estatura mediadora del Hijo de Dios. Es aquel que se pone en medio. Cuando tú le das todo el derecho de que obre en tu vida, no como tú quieras, porque la oración es respondida con un sí, con un no o con una espera. Y entonces podemos ver que solo nos toca orar, solo nos toca interceder y que Él viene y toma, nos revela y se pone como un mediador. Pero no lo va a hacer si nosotros no intercedemos, no lo va a hacer si nosotros no oramos de esta manera. Así que qué privilegio tenemos de conocer estos principios y llevarlos a la práctica. Luego el segundo o superior triángulo, los tres lados de ellos, son la oración de dolores de parto. Bueno, y aquí en algunos más de las 3 ocasiones que hemos predicado de esto, se ha mencionado que precisamente una intercesión es algo que sube, que empieza a fluir de la parte de nuestro cuerpo, del abdomen, por decirlo así, donde tenemos la fuerza, y sube hasta salir, asciende, por decirlo así. Y cuando nosotros tenemos precisamente la oración de dolores de parto en el Espíritu, pues es algo que desciende. ¿Por qué? Porque cuando nace un bebé, como lo dice el nombre, dolores de parto, pues es porque da a dar a luz una vida. Entonces es entendible porque lo vemos en el ámbito natural. ¿Qué es entonces los dolores de parto? Si la intercesión es estar en medio, es ser un mediador, interponerse entre grupos que están con diferencias para amistarlos, los dolores de parto son aquellos que proceden con dificultad, con trabajo extenuante, con labor de parto, como lo acabo de decir, en lo natural. Creo que conocemos las que somos mamás esta experiencia y otros, aun cuando no sean mujeres dentro del ámbito espiritual, lo han experimentado como varones, todos como hijos de Dios en la oración de este tipo. También significa los dolores de parto, sufrir los dolores que se tienen en un parto, ya sea natural como espiritual. Entonces, en el cuarto lado ya de este triángulo superior que se relaciona con los dolores de parto, hemos visto los dolores de parto, que en hebreo es una palabra jalá, y ese es el dolor de parto como en lo normal. Decíamos, cuando alguien va a dar a luz un hijo, o debiera ser lo más común o lo único, por decirlo así, ese hijo es un hijo de amor de un esposo y una esposa que se aman y procrean. Entonces, al nacer ese hijo es una expresión total de la unidad del esposo y la esposa. Por lo tanto, estos dolores de parto en el espíritu también nos llevan a esa unidad, a ese amor entre Jesucristo y nosotros, que nos hace tener un deseo más grande por nuestro Padre Celestial. Si nosotros no permanecemos orando, intercediendo, teniendo dolores de parto, hermano, cada día nuestro deseo por el Señor se va a ir disminuyendo. El Espíritu de Dios entonces aviva dentro de nosotros con estos dolores de parto el deseo de unirnos más al amor, por decirlo así, de nuestra vida en el ámbito espiritual de nuestro Señor y Salvador. Interesante, porque Dios usa lo natural para que nosotros podamos ver el ámbito espiritual. Y ya en el quinto lado de este segundo triángulo es una oración de dolores de parto, Jul, con L. Esta es una peculiaridad de estos dolores de parto, porque en lo natural, precisamente cuando nace un bebé, va bajando
y da la idea que viene como si fuera circulando, descendiendo para nacer, y da una idea también de tener un movimiento en circular, porque la palabra Hul significa, entre varias cosas, precisamente algo que va girando, que da vueltas, y está relacionado con una danza o con una alabanza, por decirlo así, que se lleva a cabo en reverencia al nombre de nuestro Padre Celestial, por ese gozo, hermanos, de poder expresar que Él nazca dentro de nuestros corazones, porque estamos hablando de los dolores de parto, todo tiene que ver con nacimiento. Entonces, que nazca Él en nosotros como el Rey de Reyes, el Señor de Señores. En otras palabras, que Él tome el dominio total de nuestro y en nuestro corazón. Ese tipo de dolores de parto. Bueno, y el último que estamos viendo, y vamos a ver un ejemplo de él, es los dolores de parto Hebel. Bueno, vamos a ir a la escritura. Antes de pasar me sorprendió en estos días, estaba revisando y viendo los dolores de parto en lo que vimos de la danza o de la palabra Hul de este lado, del punto número 5 o del lado número 5. Hay una cita que el martes compartí que está en Lamentaciones 3:26. Lamentaciones 3:26, porque hay una relación con esta palabra Hul, esta palabra de dolores de parto, que traen, dice, a un nuevo nacimiento. ¿Para qué? Para que nuestros corazones se rindan al Rey de Reyes y Señor de Señores. El versículo 26, la Escritura dice, bueno es esperar callado en la salud de Jehová. Aprendíamos el martes cómo en la báscula del tiempo debe estar equilibrada. Hay un tiempo de hablar y un tiempo de callar. Y este versículo nos deja ver que el tiempo de callar es esperar resignadamente, confiando en el Señor, en su respuesta. Es muy difícil para la naturaleza humana esperar callado. Necesitamos aprenderlo y lo veíamos cuando Jesús murió en la cruz. Dice que él en Isaías 53, él fue a la muerte, dice, y él enmudeció, no abrió su boca. Él pudo haber abierto la boca y con una sola palabra destruirnos a todos. Sin embargo, él quedó con su boca en silencio, dándonos un ejemplo que es una resignación gozosa, un tiempo donde podemos estar tranquilos, en silencio, pacíficamente. Pero antes de esa parte que aprendimos el día martes en la báscula del tiempo o en la balanza equilibrada del tiempo, este versículo comienza diciendo, bueno es esperar. Bueno es esperar. Esta palabra esperar es Hul. Quiero comentárselas porque es importante que nosotros nos demos cuenta hasta dónde Dios quiere que tengamos esos dolores de parto. No es que no vamos a estar haciendo algo, sino que vamos a estar orando en el Espíritu. Y es muy diferente a nuestra naturaleza, que nos hace hablar cosas de odio, muerte y tinieblas. Estar esperando, callado, en silencio, pacíficamente, la salvación de nuestro Dios. Ya somos salvos de la condenación eterna, pero constantemente necesitamos ser salvos de nuestra naturaleza de pecado. Entonces, hermanos, es bueno estar teniendo oración en el Espíritu, en dolores de parto, y así vamos a estar esperando resignadamente, calladamente, pacíficamente. Es todo lo contrario a nuestra naturaleza que empieza a opinar en nuestro razonamiento, porque decíamos que la boca con la cual emitimos el aliento, hermano, es el alma la boca del alma, la razón de nuestro ser. Entonces ella siempre está mandando información y sus propios pensamientos, pero cuando nosotros estamos, en lugar de estar con esos pensamientos y con esos razonamientos, nosotros vamos a orar
pero con estos dolores de parto, Jul, estos dolores que están dando un nuevo nacimiento para aceptar al Señor como nuestro Rey, como nuestro soberano en ese aspecto de nuestra vida y en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Entonces, es interesante notar que para nosotros en nuestro español solo aparece bueno, es esperar, pero entonces diría, bueno es hacer oración de dolores de parto, Jul, silenciosamente, calladamente, pacíficamente, para ver la salvación de Jehová, la salvación de nuestra naturaleza de pecado, de nuestro propio yo. De esa manera nosotros estamos uniendo nuestra alma precisamente a esa resignación silenciosa, a esa confianza tranquila de Cristo. ¿Qué hace eso? Pues nos lleva a un aspecto de estar descansando en la divina disposición de sus propósitos. Hermano, a veces nuestra boca nos lleva a razonar y hablar, emitir juicios, emitir palabras, cuando debiéramos estar orando con dolores de parto, girando, atrayendo ese nacimiento que va a transformar nuestras vidas y nos va a dar tranquilidad, confianza segura de lo que Dios está haciendo en medio de esa situación, en medio de ese problema o de esa necesidad. Y es difícil, a la naturaleza humana es difícil, pero tenemos las herramientas. En este caso estamos hablando de la oración de dolores de parto, Jul. Ahora sí voy a ir al lado número 6. En esta parte, la palabra Hebel en hebreo significa torcer, atar, ataduras, ligaduras, vara de pastor representando a una línea para medir. También significa, en esta vara del pastor, significa o representa la hermandad, significa dolores de parto, porque este es el lado de los dolores de parto en el espíritu, significa una cuerda o línea para medir, significa soga, significa administración y consejo sabio. Para nosotros solamente tenemos aquí la palabra Hebel en la Biblia, la vamos a ir a revisar en el libro de Josué, pero en el hebreo tiene todos estos significados, Hebel, que los acabo de decir. Y solo vamos a tocar uno de ellos que me llamó la atención. Y con esto vamos a dejar que nuestro corazón pueda empezar a tener el deseo de buscar al Señor en esta dimensión de tener dolores de parto. No solamente cuando haya un evento especial, ¿no, hermanos? Es una vida constante de oración, es nuestro privilegio. Y vamos a ir entonces, este significado, Hebel, que significa una cuerda o línea para medir, una cuerda. Y la escritura en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, capítulo 2, Josué, capítulo 2, está mencionado en una historia que conocemos, la escritura. Voy a leerlos del versículo 1 en adelante. La escritura dice así: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 12 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó, los cuales fueron y entraron en casa de una mujer ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. En algunas otras traducciones, o lo que hemos oído de nuestra líder, la hermana Hicks, es que en un sentido era una mujer que ya había salido de esta vida y que vivía en un lugar donde arriba del muro, y que era alguien que daba posada. De alguna manera debemos entender que ella yo no practicaba ya una vida de ramera, puesto que lo que continúa en la historia nos deja ver qué hizo ella. El versículo 2, y le fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche a espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca fuera a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido a espiar toda la tierra. Mas la mujer había tomado los 2 hombres y los había escondido, y dijo: verdad que hombres vinieron a mí, mas no supe de dónde eran. Israel iba a entrar a tomar la tierra de Jericó, estaba bardeada, tenía muros, como lo hemos escuchado. Y bueno, aquí ellos fueron, estos 2 hombres, enviados ¿por quién? Dice, por Josué.
el líder de ese tiempo, y fueron a ver la manera de cómo entrar a la ciudad, y se encontraron con esta mujer. Ahora Rahab es una de las mujeres que están en el libro de las generaciones de Jesucristo. Miren lo que Dios puede hacer con una vida transformada. Bueno, luego entonces en el versículo 4 estamos leyendo, 3 al 4, como si vieron a estos dos hombres llegar a la casa de Rahab, a la posada, y de esa manera los siguieron y fueron y le dijeron a ella: tú tienes aquí a estos hombres que llegaron, los vimos y son espías. Ella no lo negó, pero la Biblia continúa la lectura: mas la mujer había tomado los dos hombres y los había escondido. Y dijo: verdad que hombres vinieron a mí, mas no supe de dónde eran. Y al cerrarse la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde se han ido. Seguidlos a prisa, que los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y habíalos escondido entre tascos de lino que en aquel terrado tenía puestos. ¿Qué estaba haciendo Rahab con estos hombres? Los estaba protegiendo, los estaba librando de que cayeran en manos de los de su propio pueblo, para que al caer en las manos de los de su propio pueblo los iban a encarcelar, los iban a aprisionar y les iban a quitar su libertad. Estaban en un problema. Sin embargo, ella fue usada por Dios para poder liberar de una posible esclavitud. ¿Por qué? Porque ella había oído del Dios de Israel y de todas las maravillas que había hecho en medio de su pueblo. La Escritura entonces nos deja ver que ella ayudó a estos hombres de caer en manos, inclusive de ser muertos. Luego, los hombres fueron tras ellos, aquellos que eran de su ciudad de Jericó, a las indicaciones de ella. Cuando ya había escondido a los dos espías, ella les dijo: váyanse, ya se fueron por allá, síganlos, quizá los alcancen. Lo acabamos de leer. Versículo 7. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los que tras ellos iban. Mas antes que ellos durmiesen, ella subió a ellos al terrado y díjoles. Obviamente está diciendo que los tenía escondido en la parte de arriba de su casa: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre Jericó, sobre nosotros, y todos los moradores del país están desmayados. ¿Por causa de quiénes? De vosotros. Miren, estamos hablando de una conquista de independencia de hace muchos años, y estamos viendo en la Escritura que aquí en este momento estos hombres iban a tomar la ciudad de Jericó, y Dios abrió el camino. Y como estas personas, Rahab mismo describe a su pueblo, a Jericó, que estaban temerosos, miedosos, porque habían oído del poder del Dios de los israelitas, y que ellos estaban, los de Jericó, desmayados, estaban preocupados, porque imagínense, ya venía un pueblo en el cual Dios había tomado todo a favor de Israel. ¿Cómo no estar preocupados los de Jericó? Versículo 10. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Bermejo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban de la otra parte del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más espíritu en alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Hermoso pasaje, hermoso versículo esta porción, porque Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Hermanos, a veces necesitamos recordárnoslos a nosotros mismos cuando estamos ante situaciones adversas. Dios sigue siendo Dios allá en el cielo, nadie le ha quitado su trono, y sigue siendo Dios en la tierra. ¿Y qué hace en la tierra? Gobernar y dirigir, sustentarla. Entonces tenemos un Dios poderoso. Y los espías, cuando llegaron a Jericó, pues fueron a ver cómo entrar a la ciudad, y la mujer les dijo, en otras palabras: anímense, porque todo mi pueblo está desmayado, está desanimado, porque ha oído del Dios de ustedes, cómo ha actuado a favor de ustedes. Luego el versículo 12, ruego pues ahora que juréis por Jehová, que me digas, que me jures por Jehová,
que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, de lo cual me daréis una señal cierta, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos, a mis hermanas, y a todo lo que es suyo, que librares nuestras vidas de la muerte. Miren, pareciera mentira como como dicen por ahí, esto me ha caído como al anillo al dedo, hablando nuevamente de independencia de nuestro país, de lo que estamos celebrando en estos días, que la gente en aquellos tiempos también protegía sus familias, sus pertenencias, de la misma muerte que los estaba asediando. Nosotros también estamos viviendo la misma situación en el ámbito espiritual y sí en el ámbito natural, pero estamos revisando la vida de Rahab y ¿qué dice ella? Quiero que me asegures que voy a ser libre, quiero que me asegures que vamos a estar bien, que no solamente ella, sino también su propia familia, y nombra precisamente a su padre, a su madre, a sus hermanos, hermanas, y todo lo que es suyo, y que libres nuestras vidas de la muerte. Si hay alguien que puede librarnos de la misma muerte, es Dios, porque Dios sigue siendo el que gobierna, el que está entronado allá en los cielos y el que sigue mandando y ordenando aquí en la tierra, ¿cierto, hermanos? Agradecemos a Dios. Y luego el versículo 14, y ellos le respondieron, nuestra alma por vosotros hasta la muerte, si no denunciares nuestro negocio, o sea, si no nos reportas y nos expones, tenlo por seguro que nosotros vamos a ayudarte y te vamos a salvar. Toda la ciudad será saqueada, pero tu familia, lo que acabas de pedirnos, tu misma vida será guardada. Si tú no vas y nos denuncias de nuestro negocio, y cuando Jehová nos hubiere dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Todo eso platicó con ellos Rahab antes de despedirlos, porque los fue a ver en el terrado donde los había escondido, y entonces les comentó, quiero también ser libre de la muerte, quiero ser sacada con todas mis pertenencias y con mi familia. No solamente pidió ayuda para ella, sino todo lo que con ella estaba y tenía. Luego ellos prometieron, y entre las palabras que se dijeron, el trato que hicieron en esta porción de la Escritura, el versículo 15, que es el versículo, por decirlo así, clave, la Escritura nos dice, entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana. Jebel, estos dolores de parto, uno de los significados de esta palabra en hebreo es precisamente una cuerda o línea para medir, una cuerda. Entonces, ¿qué es hablando de esta oración de dolores de parto? Dios había revelado precisamente a Rahab que le había dado la tierra de Canaán a su pueblo, a Israel. Ella creyó que Dios estaba con Israel para conquistar su propio pueblo llamado Jericó. Así que Rahab protegió a los espías, en resumidas cuentas, que acabamos de leer. Ella rescató a los espías hebreos, dejándoles huir usando una cuerda Jebel de dolores de parto. Suena sencillo, suena complicado para nuestras mentes, pero en realidad eso es lo que hizo, les proporcionó vida. Decíamos que los dolores de parto tienen uno de los propósitos, es traer a la vida aquel que viene naciendo. Es vida. Entonces ella, al quedarse callada, al esconderlos, al protegerlos a estos dos espías hebreos, les proporcionó vida usando estos dolores de parto en el ámbito espiritual. Literalmente ella, dice la Escritura, lo estamos leyendo, utilizó este cordón, pero en el hebreo se estaría leyendo estos dolores de parto, Jebel. Y los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba a la pared del muro y ella vivía, ¿dónde? En el muro, arriba del muro. Esa era una de las formas que estaba construida Jericó, y por eso es que ella pudo hacerlos descender y huir y escapar, tener vida en medio de la misma muerte que los estaba asediando, que los estaba persiguiendo en ese momento. Imaginémonos que ella no los hubiera escondido y que los hubiera delatado en el instante que los
Los guardias de su ciudad fueron y preguntaron por estos 2 espías. Ella pudo haber dicho, aquí están, y los pudo haber entregado, pero ella tuvo a bien hacer esta oración de dolores de parto, usando esta cuerda, salvaguardando la vida. ¿Qué puede utilizar alguien en lo natural para ayudar a otros a librarlos de la muerte y darles más vida? Solo Dios lo sabe. Pero sí, en el ámbito espiritual, nosotros podemos ser aquellos que estamos orando en el espíritu con dolores de parto, trayendo esa provisión, esa cuerda para darle vida a alguien, para levantarlo, para librarlo de la misma muerte. Así que, así como Rahab en estos dolores de parto, usando esta cuerda para proveerles vida a estos 2 espías, los libró de la esclavitud que pudo haber encontrado el pueblo de Israel con los de Jericó, y de la misma muerte de los oficiales que los estaban persiguiendo a estos 2 espías. Hermanos, ¿cuánto podemos hacer cuando nosotros tenemos estos dolores de parto? Ahora quiero continuar la lectura para hablar de la cuerda y darnos cuenta de que esta cuerda realmente tenía un color. La escritura aquí lo narra. Vamos a continuar. Dice en el versículo 16, díjoles, marchaos al monte, porque los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis vuestro camino. Versículo 17, y ellos le dijeron, nosotros seremos desobligados de este juramento con que nos has conjurado. He aquí, cuando nosotros entraremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y tú juntarás en tu casa tu padre, tu madre, tus hermanos y toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa, mas cualquiera que estuviera en la casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si la mano le tocare. Continúa, después vemos que se lleva a cabo, pero es importante notar que si en el versículo 15 nos está diciendo que ella utilizó una cuerda, esta oración de dolores de parto, Jebel, luego entonces en el versículo 18 rectifica o vuelve a confirmar que ese cordón, esa cuerda, era de grana, era de color rojo. He aquí, cuando nosotros entraremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana, por lo cual nos descolgaste. ¿Por qué? Porque ese fue el mismo que utilizó. ¿Por qué, hermanos? Porque en otras palabras es ese cordón que tiene que ver con la sangre de Jesucristo, que nos ha redimido y nos puede dar vida. Les decía, cualquiera de nosotros podríamos utilizar cualquier objeto para ayudar a alguien a sobrevivir, a vivir, a tener vida y que no llegue a la misma muerte. Jesucristo fue utilizado en la cruz del Calvario como ese cordón de grana, hermano, para que nosotros nos tomemos de él. Y no es sino hasta cuando tú y yo venimos en oración de dolores de parto, y es la vida que fluye a través de él. Nosotros no somos nadie, no tenemos nada, pero lo que sí podemos hacer es orar con este tipo de dolores de parto en el espíritu. Prestemos nuestro cuerpo como una vasija en este tipo de oración. Experimentemos en Dios estas oraciones que traen bendición, y esta oración que esta mujer utilizó para poder salvar y cuidar la vida de estos 2 espías, y que después ella misma fue salvada, fue ayudada, o sea, fue recíproca la oración de dolores de parto, no solamente ya de ella, sino que esa misma oración la salvó a ella, a su padre, a sus hermanos, a su madre, a sus hermanas y a toda la familia. Ellos, los 2 espías, les dijeron, reúnelos en un solo lugar, y entonces ese será el lugar donde no lastimaremos a ninguno de tu familia. Y no ellos, sino Dios mismo. Hermanos, qué importante es cuidar la vida de alguien en oración. Cuán fácil es destruirla, cuán fácil es darle muerte con nuestras palabras, con nuestros actos, porque somos seres llenos de odio, de muerte y de tinieblas.
pero hoy Dios nos está llamando a tener esta oración en el Espíritu con dolores de parto para preservar la vida, y no porque nosotros la podamos hacer, sino es porque cuando oramos en el Espíritu Santo, entonces Dios viene y extiende la vida del Calvario a cualquier alma, a cualquier corazón necesitado, aún de los que no son ni de la familia, cuanto más aquellos que son familia, por los cuales nosotros debiéramos estar teniendo esos dolores de parto, la familia natural, pero también la familia espiritual. Así que echemos mano de esta oración y que el Espíritu de Dios nos ayude a practicarla más que nunca. Hoy es el tiempo de practicarla. La muerte está absorbiendo de una o de otra manera la vida, el corazón, el deseo, porque no solo hablamos de una muerte física, estamos hablando de la muerte espiritual. Entonces necesitamos ser alguien que tenga ese privilegio y aproveche ese privilegio de orar en el Espíritu Santo con este tipo de oración de dolores de parto, salvaguardando la vida, el corazón de quien sea, hermano, de quien sea. Dios nos ayude, oremos y demos gracias a Dios por su preciosa palabra. Amado Jesús, te damos gracias por tu palabra, por este tiempo, por la libertad que tenemos, sí natural, pero Señor, también por la libertad espiritual, porque somos libres de la esclavitud, del pecado, de la muerte, de la condenación eterna. Señor, enséñanos a tener esta oración en el espíritu de dolores de parto, a poder gemir, a poder dar vida, Señor. Somos un vaso en tus manos, permítenos hacerlo con todo el corazón, Padre. Y no nos dejes, Señor, solamente estar observando, Señor, sino permítenos ir y meternos en ese ámbito espiritual para poder dar vida en ti, aquellos corazones desanimados, aquellas almas necesitadas, no solo de la familia, sino de todo aquel que lo requiere. Gracias te damos por este tipo de oración de dolores de parto. Ayúdanos a vivirlo, Señor, ayúdanos porque queremos que nos uses en este tiempo, Señor, de tanta soledad, de tanta muerte y desánimo espiritual. Te damos gracias, Padre, por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, gracias por habernos acompañado. Que el Señor siga bendiciendo nuestras vidas. Si Dios nos permite, nos vemos el domingo por la mañana. Los esperamos. Oremos para despedirnos. Nos ha dado gusto que nos estén acompañando. Dios, ahora que vamos a terminar esta transmisión, queremos que tú sigas estando con cada uno de tus hijos, que tú seas con nosotros en estos días. Que nos ayudes, bendice a aquellos que están enfermos. Levanta, Señor, si es tu plan maestro y en el propósito de tu voluntad no se interfiere. Señor, respóndenos de acuerdo a tu voluntad perfecta. Bendice los cuerpos, las vidas, Señor, los corazones. Bendícenos como iglesia. Bendícenos como familia y te damos gracias por todas las pruebas en las cuales nos estás permitiendo pasar. Por causa de Jesús, nuestro Salvador, gracias. Bendice las ofrendas que recoge cada uno de mis hermanos en sus hogares, Señor, y las dispone para traerlas a tu casa y bendecirte a través de ti, Señor. No necesitas nada de nosotros, pero nos dejas un momento de entrega, aún en nuestra economía que nos prestas para poder bendecir tu casa en el nombre de Jesús. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor les bendiga, hermanos.